Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio entonces a continuar la sesión de ponencias para el óptimo desarrollo de la actividad. Entonces les pedimos que por favor o coloquen sus celulares en silencio o en su defecto lo apaguen. Pues saludamos a todas las personas que están en este momento aquí acompañándonos, a los miembros de UNIRRED, a las personas que están virtualmente nos están acompañando. Entonces les recomendamos lo de los fichos cuando sea solicitado afuera, entonces que sean entregados. Vamos a iniciar las ponencias en el segundo eje temático, que se trata de la pertenencia en la educación. Recordándoles que durante este seminario tratamos 4 ejes, donde ayer abordamos el eje de dinámica laboral y hoy vamos a comenzar con el segundo eje. La primera ponencia es desajustes educativos en la educación, desajustes educativos en Colombia 2008-2013, incidencia de la experiencia como determinante de la sobreeducación en los jóvenes por la Universidad Industrial de Santander. Entonces los invitamos a pasar para que iniciemos esta mañana. Bueno, primero que todo, buenos días. El título de nuestra investigación es Desajustes educativos en Colombia 2008-2013, incidencia de la experiencia como determinante de la sobreeducación en los jóvenes, elaborado por Karen Lizeth Pérez Picón, la doctora Alexandra Cortés y quien les habla, Vanessa Arenas. Entonces, bueno, esta va a ser la programación del día de la presentación. Y bueno, ya empezando en el tema, básicamente lo que nos motivó a estudiar los desajustes educativos fue que evidenciamos que los empleos que se estaban ofreciendo no estaban adaptados a los trabajadores por causas como falta de información, costos de ajuste, preferencias personales, como por ejemplo la discriminación o condiciones globales del mercado de trabajo. ¿Cuáles condiciones globales del mercado de trabajo? Primero, los profesionales había una creciente oferta de profesionales y que están intentando ingresar a un mercado laboral que es demasiado estrecho y que no logra acoger esa creciente oferta de profesionales. Entonces, eso está generando pues los problemas tanto de desempleo o de desajustes educativos, que es básicamente lo que se va a tratar. Entonces, ¿qué es el desajuste educativo? Según Verdugo, en su artículo publicado en 1989, considera que el desajuste educativo define el desajuste educativo como la discrepancia entre la formación educativa que posee el individuo y los requerimientos de un puesto de trabajo. En este sentido se encuentran 2 clases de desajustes, la infraeducación y la sobreeducación, y pues también podemos encontrar a los correctamente educados. Entonces, ¿quién se considera una persona sobreeducada? Aquel que posee un nivel de formación, de capacitación superior al requerido por el puesto de trabajo que dicha persona está ocupando. Por el contrario, una persona se considera infraeducada cuando pues, el trabajador posee un nivel de cualificación menor al que le exige pues, el puesto de trabajo. Y finalmente, los correctamente educados, como la palabra lo dice, son aquellos que están en su labor acorde pues, a los estudios que han realizado o al nivel de capacitación que poseen. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el tema de los desajustes educativos? Bueno, primero porque los desajustes educativos en la economía están generando problemas de crecimiento económico, básicamente porque no se está utilizando al máximo el capital humano, no se está utilizando como debería ser el capital humano, lo que trae a las empresas problemas de productividad y por ende pues está afectando el crecimiento económico. Asimismo, afecta el empleo del país como la satisfacción de los trabajadores con el empleo. ¿Por qué la satisfacción de los trabajadores con el empleo? Bueno, el problema consiste en que usted empieza a estudiar una carrera, la termina y tiene como motivación pues llegar a un puesto de trabajo en el cual pues vaya a desempeñar lo que usted ha estudiado. Cuando ingresan las personas al mercado laboral y no empiezan a ejercer lo que realmente estudiaron, pues va a traer problemas en su satisfacción. Y finalmente la satisfacción de los trabajadores con su remuneración, porque van a empezar a desempeñar cargos digamos de un nivel inferior al que por ejemplo habían estudiado y pues van a tener obviamente una remuneración menor. Estos problemas de satisfacción
van a su vez a generar también problemas en el crecimiento económico porque la satisfacción laboral está afectando la productividad de las empresas y eso directamente afecta el crecimiento económico. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de aprovechar al máximo el capital humano, es indispensable conocer y lograr eliminar esas barreras que están dificultando la entrada al mercado laboral de los trabajadores, la entrada apropiada a desempeñar un cargo apropiado y especialmente en los jóvenes, porque son precisamente los jóvenes los que están encontrando mayores barreras a la hora de ingresar o de estar dentro del mercado laboral. Entonces, en consecuencia, pues el objetivo de esta investigación fue analizar los desajustes educativos en los jóvenes colombianos para el periodo 2008-2013 y la incidencia de la experiencia como determinante de la sobreeducación en los jóvenes. Se escogió el grupo de los jóvenes porque, como les explicaba anteriormente, son ellos los que presentan mayores obstáculos pues, dentro del mercado laboral o los que se les está exigiendo mayores cosas. En ese sentido, pues tomamos las consideraciones teóricas de la segunda generación de la educación, que son la teoría de la movilidad, la teoría de la selección y la teoría de la cola. La primera de ellas, la teoría de la movilidad, propuesta por Rosa, Sicherman y Gale, plantea que las personas al inicio de su vida laboral deciden ingresar a un puesto de trabajo que exige menores capacidades a las que ellos poseen. Y esto pues con el fin de que adquieran experiencias o nuevos conocimientos que le van a ser relevantes en el futuro. Es decir, que especialmente los jóvenes lo utilizan como una especie de estrategia para adquirir experiencia y que en el futuro puedan ingresar a puestos de trabajo que estén acordes a sus niveles de educación. La segunda de ellas, la teoría de la selección, propuesta por Arrow y Spence, plantea que la educación y la experiencia, más que un medio para ampliar la productividad, están siendo como una especie de señales que los empleadores toman a la hora de ingresar, pues de contratar a alguien, ¿sí? En ese sentido, pues los jóvenes son los que se van a ver mayormente afectados porque ellos no logran demostrar esas señales en el mercado laboral, porque no poseen esa experiencia que están pidiendo los empleadores. Y finalmente, la teoría de la cola, propuesta por Turrow, plantea que los empleadores a la hora de contratar a sus posibles trabajadores lo hacen en función de minimizar los costos de adiestramiento. Y esos costos de adiestramiento están en función de la experiencia, del nivel de educación, del nivel de capacitación. Entonces, lo que ellos hacen es como una especie de cola laboral y al principio de la cola laboral ellos ubican a las personas con mayor experiencia o con mayores conocimientos. En ese sentido, pues los empleadores están prefiriendo trabajadores sobreeducados y quienes están viendo afectados son los jóvenes porque están quedando al final de la cola laboral porque no poseen esa experiencia que se les está exigiendo. Entonces, para el cumplimiento del objetivo de la investigación, se utilizaron los datos de la gran encuesta integrada de hogares emitida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Se tomó en cuenta el universo de los ocupados para el total a nivel nacional y se tuvieron en cuenta los datos, las personas entre los 15 y los 65 años de edad mínima para trabajar y la edad de jubilación. Además, se tomó una submuestra de los jóvenes entre los 18 y los 28 años. Los 18 años, que es la edad en la que los jóvenes pueden ingresar al mercado laboral sin ningún permiso de sus padres, y los 28 años, que es el tiempo que establece la ley en donde una persona es considerada joven. Asimismo, bueno, para hacer el modelo se hicieron las diferentes categorías de los desajustes educativos mediante el método estadístico. Entonces se utilizó, propuesto por Verdugo y Verdugo. Entonces se considera o se establece que una persona es sobreeducada cuando su nivel de escolaridad del individuo I es mayor en una desviación estándar a la media de la escolaridad del oficio al que pertenece el individuo. Por el contrario, se considera que es infraeducado si la escolaridad que posee ese individuo I de un oficio cualquiera, esos oficios están clasificados por la GEIS y tienen 85 categorías, entonces es algo muy exacto que permite de manera clara pues categorizar ese nivel de escolaridad, cosa media. Entonces está infraeducado un individuo que posee un nivel de escolaridad
inferior en una desviación estándar a la media de la escolaridad del oficio al que éste pertenece. Y finalmente los correctamente educados son los que están por fuera de ese. Bueno, después de haber hecho las categorías de los diferentes desajustes educativos, se procedió a hacer dos modelos Logi multinomiales, y para ello pues primero se hizo un pseudo panel con los años de 2008 a 2013, y después se hizo un modelo para el total de la población, y posteriormente se recurrió a hacer un modelo para los jóvenes y así analizar pues, el comportamiento que presenta este grupo poblacional. Entonces, al hacer un análisis inicial de los datos, detectamos que, por cortes de edad, detectamos que el corte de edad entre 18 y 28 años presentaba, bueno, eso para el 2013, presentaba en mayor proporción, en mayor porcentaje, niveles de sobreeducación con respecto a infraeducación. Ahora, si observamos el corte de edad entre 40 y 50 años de edad, vemos lo contrario. Se presenta en mayor proporción los niveles de infraeducación con respecto a la sobreeducación. Esto nos está mostrando que precisamente, que en los jóvenes sí se está dando un problema de sobreeducación, y pues la idea es estudiar qué está determinando esa sobreeducación y si la experiencia es un factor fundamental en ello. Entonces, como dato curioso, se encontró en los desajustes educativos por sexo que los hombres poseen en mayor proporción la infraeducación con respecto a la sobreeducación. En cambio, las mujeres presentan en mayor proporción la sobreeducación, a diferencia en comparación con la infraeducación. Entonces están más infraeducados los hombres. Igual pues ya se han empezado a hacer estudios para ahondar en el tema. Entonces, ya entrando pues en los modelos, este es para el total de la población que se hizo controlado por años, se observa que la edad en la sobreeducación fue significativa, es decir, que sí influye en la probabilidad de estar sobreeducado. Y estos resultados, teniendo en cuenta que están dados en odds ratio, nos indican que un aumento en un año de edad disminuye la probabilidad de estar sobreeducado. En cambio, si observamos en los infraeducados, un aumento en un año de edad aumenta la probabilidad de estar infraeducado. Lo que nos está indicando es que la edad sí es un factor fundamental y que las personas con menor edad tienen más probabilidad de encontrarse dentro de la categoría de sobreeducados. Ahora, si analizamos la experiencia, podemos observar que factores como la experiencia, que es significativo en ambos casos para infraeducación y sobreeducación, lo que quiere decir que sí está influyendo, y se observa que al aumentar un año de experiencia disminuye la probabilidad de estar sobreeducado y aumenta la probabilidad de estar infraeducado. Entonces, las personas con más experiencia están ocupando cargos para los cuales están infraeducados. Entonces, teniendo en cuenta esos factores y de que la edad y la experiencia están influyendo en si ubicarse entre una de las categorías sobre educación e infraeducación, y precisamente son los jóvenes los que poseen menor edad y menor experiencia, entonces recurrimos a hacer el modelo de jóvenes, como les mencionaba anteriormente, entre los 18 y los 28 años de edad. Allí se miraron los determinantes básicamente de lo que está provocando la sobreeducación y la infraeducación. Inicialmente, analizamos que para el ser hombre, el género, el sexo, no influye en la probabilidad de estar sobreeducado, pero sí en la probabilidad de estar infraeducado. Lo que nos está mostrando aquí es que el ser hombre aumenta la probabilidad de estar infraeducado frente a una mujer. Si observamos el tamaño de la empresa, otro factor que es fundamental, entonces también nos dio significativo y nos muestra que las pequeñas empresas tienen 3 veces más probabilidades de estar sobreeducados. Y si miramos las empresas grandes, estar en una empresa grande o pertenecer a una empresa grande me va a disminuir la probabilidad de estar sobreeducado. Esto nos muestra que a mayor tamaño de empresa, menor es la probabilidad de encontrarse dentro de la categoría sobreeducado. Esto se puede explicar porque básicamente las personas que se encuentran en empresas grandes pueden tener movilidad dentro de la misma empresa y empezar a ocupar cargos que estén acordes a sus niveles de educación. Y finalmente, la experiencia, que es lo que más nos interesa acá, efectivamente dio que sí es significativa para el modelo de jóvenes y que sí está influyendo en la probabilidad de estar sobreeducado, así como estar infraeducado. Entonces, las personas que poseen, o los jóvenes
especialmente que poseen un año más de experiencia, tienen menos probabilidad de encontrarse dentro de la categoría de sobreeducados. Y pues si aumentan un año de experiencia, aumenta la probabilidad de estar infraeducados. Entonces nos damos cuenta que la experiencia eso es un factor fundamental para ello. Entonces, como recomendación, se evidencia la importancia de implementar políticas públicas dirigidas especialmente a los jóvenes que garanticen ese acceso al mercado laboral y que logren mitigar o eliminar esas barreras que están existiendo a la hora pues, de conseguir un puesto de trabajo. Si bien es cierto, existe la ley de primer empleo, que en su momento inicial pues, quiso hacer esto, ¿no? Lograr mitigar esas barreras que poseían los jóvenes como la falta de experiencia. Es también cierto que esta ley no logró el objetivo que tenía propuesto en un comienzo. Básicamente, en estudios alternos que hemos elaborado se ha observado que esta ley no logró generar el impacto en la experiencia para los jóvenes. Y pues esto es explicado porque esta ley en su comienzo, bueno, estaba dirigida a los jóvenes, pero en el transcurso se fue desviando hacia otros grupos que también pues lo requerían, pero pues debían, digamos, como crearse otras alternativas y no olvidar los jóvenes. Entonces empezó a apoyarse a las mujeres mayores de 40 años, a los desplazados, que bueno, sí, necesitaban la política, pero inicialmente fue propuesta para los jóvenes por una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Y pues lo que pasó fue que a lo largo del camino pues se desvió el objetivo de la ley y no logró generar ningún impacto en la experiencia de los jóvenes ni logró eliminar o mitigar las barreras que tenían estos jóvenes. Bien, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Alexander Castillo Galván. Actualmente coordino el Observatorio de Mercado Laboral y Trabajo del Departamento del CESAR. Me acompaña Judith, Samira Merlo, Rey Merlo. Y pues ambos representamos en este momento el equipo de trabajo que tenemos en el observatorio, en el departamento. Solo para contexto, el observatorio se creó en el año 2011 con el auspicio del PNUD, como en todos los casos, y el apoyo del Ministerio del Trabajo, como siempre. Vamos a hablarles un poco sobre el tema de la informalidad y políticas de inclusión productiva. Un poco está dividida en 3 bloques la presentación. Primero, algo de contexto. Segundo, algunos hallazgos pues, como los más relevantes para el caso. Y tercero, lo que dijo el ORMED, lo que dice la política y lo que pasó realmente. Es un poco como el esquema y finalmente las conclusiones o las recomendaciones. ¿Aló? Bueno, muy bien. Empezamos. El fenómeno del mototaxismo, básicamente, para ilustrarles, es una manifestación particular de la informalidad que caracteriza ya hoy día el mercado laboral colombiano, a pesar de que es un fenómeno que se ha considerado como ilegal, como informal. El mototaxismo se ha convertido en uno de los fenómenos sociales y económicos más recurrentes, es decir, la gente entra, sale y vuelve a entrar. Entonces, por eso la recurrencia, y sobre todo en la costa caribe colombiana. Pero que ojo, llamamos la atención porque dejó de ser exclusivo para la costa caribe colombiana, y de hecho vamos a mirar algunas láminas que lo evidencian así. Y bueno, es un tema estructural desde luego también. Y cuando nos decíamos que era un fenómeno que dejó de ser exclusivo en la costa caribe colombiana, nos referimos a que ya empezó a migrar a otras regiones del país, incluso Bucaramanga. Hace un año estuvimos en este evento y mostramos algunas cosas que estaban pasando. Cuando conversaba con algunos de acá, me decían que pues era un fenómeno que estaba pasando, pero que no llamaba mucho. Bueno, yo como que mejor me hago sin eso, porque si no, no me concentro. Bien, entonces, a
hablaba con algunos colegas, digamos, académicos, investigadores, gente del IMEBU, por ejemplo, de la alcaldía, y no lo veían en su momento como un fenómeno importante, pero hoy día creo que la historia nos dice lo contrario. Entonces ya vemos, por ejemplo, que el mototaxismo empieza a ser una amenaza para la movilidad en las ciudades del país, y miren específicamente en el caso de Bucaramanga, eso es reportado por Diario Vanguardia. En Barrancabermeja ya empiezan a darse protestas porque empiezan a restringirse desde luego la movilidad de estas motos como fenómeno de transporte, como sistema de transporte, y vienen los conflictos sociolaborales en ese sentido, los conflictos sociales. Ya vemos cómo hay fenómenos ya que invitan a la violencia de los actores en ese proceso, ¿sí? Y todo esto porque empiezan a reaccionar frente a las medidas restrictivas que están presentándose. El tema es tan preocupante que empieza a afectar los sistemas de transporte formal, digamos, a tal punto de que para el caso de Valledupar, cuando hicimos el estudio 2013-2014, eran alrededor de 103.000 pasajes diarios los que le quitaba el mototaxismo al transporte formal. Imagínense eso, 103.000 pasajes diarios a un sistema, a un transporte que a duras penas estaba sobreviviendo en ese momento. Y para el caso de Bucaramanga, cuando lo citamos, estábamos mirando que ya mal contados eran 40.000 pasajes diarios que desde luego merman un poco la productividad del sistema, en este caso de transporte de Bucaramanga. Y para el caso de Bucaramanga, lo mencionamos, reitero, por el caso de que está emergiendo a otras ciudades del país. Ya lo hemos visto en Bogotá, lo estamos viendo en Medellín, en donde no era posible quizás pensarlo. Vemos que aquí en Bucaramanga, por ejemplo, ya se alquilan motos, ¿sí? Ya ese servicio está, digamos que ya hay aplicaciones móviles que se diseñan específicamente para este servicio. En fin, digamos que el fenómeno está cobrando cada vez una relevancia y hace que la gente busque modos y formas de mutarse en toda esta dinámica de mercado laboral, y por eso nos parece importante señalarnos. Básicamente decir aquí que es un fenómeno que no se presenta solamente en Colombia, hay otros países que lo usan, y que bueno, puede ser por temas de medios, puede ser un poco por tema de afinidad, pero no representan mayores problemas en esas ciudades. Y básicamente donde se toman, la justificación es que normalmente no toman más de 30 minutos en desplazarse, y eso lo hace un fenómeno o una actividad bastante atractiva. Para el año 2013-2014 rodaron en Colombia aproximadamente 4.8 millones de motocicletas. A raíz de las restricciones que se están dando en estas ciudades del parrillero hombre, desde luego más personas están comprando motocicletas. De hecho, las mujeres, como han visto que es un riesgo para sus vidas, entonces también compran su propia motocicleta, y además la facilidad para acceder a una motocicleta cada vez es mucho más expedita. Ya hace 10 años tú invertías 10 salarios mínimos, hoy inviertes solo 4 y tienes tu motocicleta. Entonces, digamos que las cifras en términos de lo que está pasando favorecen mucho el fenómeno, y desde luego lo que está pasando y que es preocupante es la cantidad de víctimas que cobra cada vez que esto va incrementándose en ese orden de ideas. Algunos paradigmas que nos parece importante señalar: dice que una ciudad que permite que sus habitantes se movilicen en motos piratas jamás podrá progresar. Y una ciudad no podrá ser sostenible si fundamenta la movilidad de sus habitantes en motos piratas, como se conocen aquí, o mototaxi, como se conocen en otras partes del país. Este es un poco el Caribe colombiano, un poco datos de PIB, por ejemplo, el 15% del Producto Interno Bruto, población, extensión territorial. Y este es el dato que tenemos de las tasas de crecimiento por sectores, en donde la minería dejó porcentualmente de ser muy importante. Hace unos 3-4 años veíamos participaciones del 47%, han pasado 5 años y hoy día estamos ostensiblemente un poco más abajo. Sin embargo, es la principal actividad económica de la ciudad y de hecho del departamento.
Entonces ya cuando hablemos del estudio, estos son algunos de los hallazgos como importantes. Digamos, algunos mitos urbanos, lo decimos así, mitos urbanos era que se pensó en su momento que habían alrededor de 40.000 personas dedicadas a esta actividad. Y claro, negociar con 40.000 personas lo hace bastante difícil, por eso ningún alcalde, ninguna alcaldía se había atrevido a meterse con ese monstruo que era enfrentar a 40.000 personas dedicadas a eso y que vivían de esa actividad. Sin embargo, nos atrevimos a proponer ese estudio y contamos desde luego con el apoyo del PNUD, del Ministerio del Trabajo y pues de las entidades aliadas que hoy conforman el observatorio. Y listo, nos metimos, pusimos el overall y entramos en situaciones un poco difíciles, de inseguridad, complejas para el equipo, pero finalmente logramos sacar el estudio. Después de eso, una de las cosas que llamó la atención era esto. Digamos, se pensó en su momento que eran las personas que estaban en barrios subnormales las que más se dedicaban a la actividad. Digamos que por sus condiciones económicas, sus condiciones de ingreso, calidad de vida, se pensaba que era eso, pero no. El primer mito que logramos, digamos, derribar fue ese. No eran ellos, más bien los estratos 1 y 2 eran los que más se dedicaban a esta actividad. Y el sexo. Para ningún caso de la costa citado tenemos mujeres dedicadas a la actividad. En Valledupar encontramos que el 2% de toda la población de mototaxistas son mujeres, y lo curioso es que las mujeres no prestaban ese servicio en las zonas pues céntricas, por eso no eran visibles. Ellas se iban a zonas periféricas, de hecho en donde eran conocidas por los habitantes del barrio, y así eso les representaba mayor seguridad, por eso no eran visibles en la parte más poblada. También pensábamos, todos pensábamos que la población a la que más pertenecían ellos era población vulnerable, y resulta que no, que cuando les preguntamos cómo se identificaban ellos, y pues ninguno de ellos dijo pertenecer a algún tipo de población vulnerable en este caso, y en ese sentido pues también era interesante. En el nivel de educación encontramos un dato importante, y era que el 37.1% de ellos habían terminado la secundaria. El estado civil, por ejemplo, notamos que más del 50% tenían compromiso de alguna manera con su pareja, y el 48% eran solteros. Y también pensábamos que la mayor parte de esas personas eran de otras ciudades. De hecho, cuando leo la prensa en Bucaramanga, todavía se sigue pensando aquí que la mayor parte de las personas que prestan el servicio de motos piratas son de otras ciudades, que han restringido este tipo de actividades y vienen acá. Y sería interesante que este tipo de estudios se hiciera aquí y realmente desmitificáramos un poco el fenómeno y lo conociéramos y lo tratáramos de manera pertinente. En el caso de Valledupar, corroboramos que no, que el 61% son de la ciudad de Valledupar y no de otros lugares del departamento o de la región. En el tema de vivienda encontramos, por ejemplo, que más del 50%, digamos, vivía en una condición en la que o era propia o vivía en unidad familiar, y el 43% estaba en condición de arriendo. Y además de usted, quienes trabajan en su familia, pues notamos que en el 55% de los casos nadie más trabajaba, por lo cual era una actividad en la que cuando ellos la hacían, de ellos dependía específicamente la supervivencia o el ingreso familiar. También veíamos, por ejemplo, que había personas que utilizaban su moto, además de ser mensajeros, además de ser estudiantes, utilizaban su motocicleta para transporte informal. Pues nos dimos cuenta que en el caso de Valledupar, el 74% de las personas definitivamente es su oficio principal, no tenían otra cosa que hacer, y este 26% incluso llegan a ser estudiantes, mensajeros y cualquier otro tipo de persona que utiliza su moto para ello. La razón por la cual ejercen la actividad, ellos dicen que es por la falta de oportunidades laborales. Cuando hemos estudiado varios de los fenómenos de informalidad, nos encontramos con esto. En la medida en que ellos no encuentran, digamos, acceso al mercado, siempre buscarán en la informalidad su mejor refugio. Y en el caso de la moto, este dato es importante, ya lo vamos a ver más adelante, es propia en el 63.7% de los casos, y en este porcentaje tenemos que eran arrendadas, eran alquiladas. ¿Cuánto tiempo llevaban? Notamos que, por ejemplo, era particular. En el último año notamos que se dio un crecimiento importante de la actividad, y ya hay personas que venían registrando esta actividad hace más de 10 años, básicamente.
El ingreso promedio era importante porque a la hora de ofrecerles una política de reconversión laboral, el ingreso tendría que ser muy atractivo para ellos. Así que notamos que en el 74% de los casos las personas dedicadas a esta actividad, hombres o mujeres, ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y dedicaban en un 50.3% entre 9 a 11 horas diarias. De hecho, este fenómeno estaba generando un tema de salud pública porque ya sufrían de hemorroides, problemas en la piel, cólicos renales y otro tipo de enfermedades derivadas de este tipo de actividades. Digamos, estos son datos de los que le decía. Esto fue corroborado incluso por la Universidad Nacional, quien también hizo el estudio, y coincidimos en los parámetros de medición en cuanto al número de pasajes diarios, y estos son los datos que para nada son relevantes, solo que para el caso lo cito porque recuerden que la gasolina en los municipios fronterizos con Venezuela o zona de frontera, la gasolina ilegal era un fuerte motor de desarrollo, y hoy nos cuesta en Valledupar de alguna manera sobreponernos al cierre de la frontera y tratar de vivir con lo que nos llega del gobierno nacional. Bien, y entonces niveles de ingreso, la mayoría de ellos, por ejemplo, es interesante, miren, eran estudiantes. Sí, algunos empleados también. Sus niveles de ingreso, como ya lo mencionábamos, y la razón por la cual utilizaban el sistema de transporte informal era básicamente era rápido, tenían que hacer tantas paradas o no tenían que demorar demasiado en llegar a sus lugares de trabajo, y desde luego tenían miedo de utilizarlo porque era normalmente muy inseguro, pero pese a ello la rapidez y el precio le ganaban mucho al tema de accidentalidad y al tema de inseguridad. Bien, esto no lo voy a pasar, no lo voy a mostrar, y aquí está. Entonces, digamos, estos son los principales hallazgos, los que tienen que ver con el tema de características socioeconómicas de esa población: ingresos, calidad de vida, procedencia, número de hijos y demás. Hizo que el observatorio, cuando terminara su estudio, hiciera las orientaciones a las que estimamos estamos llamados a hacer, y se diseña en Valledupar la política de inclusión productiva para la población que además está en condición de vulnerabilidad o en situación de pobreza. Entonces, por ejemplo, y aquí vamos con el esquema, que es la tercera parte de la que les hablábamos, y es lo que recomienda el ORMED en su momento, lo que fue incluido en la política pública y lo que pasa realmente. Y es ahí donde creemos que están algunos aciertos, algunos errores, y que invitamos a quienes hoy están aquí y que de alguna manera puedan replicar este tipo de ejercicios, a que tengamos mucho cuidado, porque el fenómeno tiende a comportarse de manera muy homogénea, y pues sería importante revisar lecciones aprendidas que nos ayuden a mitigar los errores o a minimizarlos en otros procesos. Ormed dijo, bueno, nosotros pensamos que es importante identificar la vocación laboral y ocupacional real y potencial de quienes hoy se dedican o en su momento se dedicaban a la actividad como tal. Eso fue lo que nosotros le dijimos al señor alcalde y a su equipo de gobierno cuando nos sentamos con ellos, con todo su equipo de gobierno, con todos sus secretarios, y le dijimos eso, y entonces lo tuvieron en cuenta. Así que en la política, en el componente 2, denominado Estrategia de Empleo y Desarrollo Empresarial, en el numeral 4, habla de que, bueno, listo, hay que hacer una oferta pertinente de formación para el trabajo. ¿Qué pasó realmente? Cuando eso se fue a dar, pues nos encontramos con una desarticulación total, absoluta, lo cual no es nuevo, pero que para el caso necesitaba un prealistamiento que no se tuvo, así que eso no nos fue bien con ese tema. Y desde luego el no haber un alisamiento previo que alineara las necesidades que logramos identificar, cruzadas con la oferta académica o oferta de formación de las instituciones de formación para el trabajo, hizo que el tema tardara un poco, que de alguna manera no estuviera ajustado en el 100% de los casos y fuera mayormente efectivo. Lo bueno que pasó en medio de esta sinergia o de este ajuste fue que se capacitaron alrededor de 400 mototaxistas en diferentes temas: planes de negocio, emprendimiento, mercadeo, ventas, un poco para buscarles competencias en el corto plazo para ingresarlos al mercado laboral.
Otra recomendación, nosotros pensábamos, y cuando lo estudiamos en todo el país en donde se presentaba, nos dábamos cuenta que las medidas represivas por sí solas no encontrábamos evidencia de que pudieran surtir un efecto en el corto plazo. Uno miraba en cada ciudad, en cada región donde la policía intervenía, en donde el SMAT intervenía, en donde la fuerza pública arremetía contra esa población, y siempre los desmanes eran evidentes. Entonces dijimos, hombre, señor alcalde y equipo de gobierno, no pensamos que solo las medidas represivas por sí mismas puedan hacer algo al respecto. Así que pues sugeríamos que de alguna manera se estuviera acompañado con otras medidas que equilibraran un poco el tema. Así que listo, perfecto. En el componente 1 fue incluido el fortalecimiento institucional, y la idea era fortalecer otras instancias para el desarrollo económico incluyente, que se creara una Secretaría de Desarrollo Económico y algunas otras cosas o algunas otras instancias para mitigar paralelo al tema restrictivo. Pues bueno, eso lo dijimos en diciembre, pero el alcalde casi que de manera sorpresiva emite un decreto justo el 29 de diciembre, fíjense. Nosotros nos fuimos como de vacaciones, yo incluso, todos tranquilos, listo, ya el alcalde tiene como la bitácora de qué es lo que tiene que hacer. Yo me fui para la finca de mi abuela en Magdalena, tranquilo yo, ni sabía qué estaba pasando en la ciudad, y el teléfono me empieza a sonar el 2 de enero, y claro, me empezaron a llamar del Heraldo, el presidente del consejo, que yo que le había dicho al alcalde que si eso era del Ormed, que qué locura, que qué era lo que había hecho el Ormed, que el Ormed era el responsable. Y miren, esto fue citado por el tiempo, fuimos noticia nacional, durante esos 12 días fuimos un caos en la ciudad, hubo desmanes, se atentó contra el sistema estratégico de transporte, lo dañaron, lo averiaron, infraestructura del sector público, empresas privadas sufrieron todo esa reacción, porque claro, sí alcalde, pero no así. Entonces ese era como el mensaje nuestro, y ya se imaginan yo del 2 al 5 yo contestando llamadas a los medios tratando de decir, no, el Ormed no lo hizo, el Ormed lo hizo diferente y lo quiso hacer diferente, pero el alcalde dijo otra cosa, y eso creo, a mi juicio, a nuestro juicio cuando lo analizamos, no fue nada correcto. Así que bueno, eso nos queda de experiencia. Bueno, nosotros pensamos que si bien ese fue un tema negativo, hubo una cosa muy positiva de esa medida, y es que a través del decreto, o a raíz del decreto, se redujo el 67% de accidentes en motos entre febrero y entre los meses de febrero de los años 2014 y 2015 en un 67%. Eso fue positivo en ese sentido. También logramos reducir, se logró reducir, se evidenció las tasas de homicidio y hurto, 77% de hurto a residencias, 55% hurto al comercio y 39% hurto a personas y atracos. Eso es lo positivo de la medida, pese a que de alguna manera nos frenó bastante. Bien, otra cosa que pensábamos nosotros era que el sector privado también tenía que meterse la mano al bolsillo y decir, listo, nosotros estamos en disposición de modernizar nuestra infraestructura, porque en la medida en que las empresas se modernizan, van a demandar mano de obra, puede ser técnica, puede ser especializada, de alguna manera abren el abanico de opciones. Así que en el componente 2, en estrategia de empleo y desarrollo empresarial, se le dice a las 3 empresas de transporte público que hagan una unión temporal. La unión temporal se llama Trasvalle, y Trasvalle se crea efectivamente para intentar absorber la mano de obra que el mototaxismo iba a dejar por ahí pues vacante. Entonces eso fue algo positivo, porque efectivamente el que estas personas que están conduciendo allí son mototaxistas, eran mototaxistas, hoy vinculados gracias al proceso de reconversión que la política de inclusión productiva llegó. Entonces eso fue noticia nacional también, en este caso fueron buenas noticias. Y desde luego siempre hemos pensado en que en la medida en que se eficiente el servicio de transporte público, se desestimula el uso del transporte informal, y eso no es una cosa pues deslumbrante, nos parece muy básica para el caso. Nosotros pensábamos que era importante afianzar las relaciones interinstitucionales entre todos los actores locales, agencias públicas de empleo, ASP, es decir, mirar cómo toda la oferta institucional podía articularse. Así que en la política nos quedó reflejado ese tema. Se buscaron otras instancias para orientar el tema del ingreso, así que varias empresas o varias organizaciones como FACUPAD, Emprende, SENA, DPS, PNUD, ASPE, Alcaldía, el mismo ministerio, creamos lo que se llamó y lo que se llama hoy la Mesa de Inclusión Productiva.
Entonces ya en esa mesa estamos discutiendo los temas. Por ejemplo, esto fue un nuevo centro comercial que ya hoy es real. Este es fase 1 y fase 2. Ahí está el Hotel Hampton, que por ejemplo es el ancla para el caso, y acá está, bueno, no se negoció finalmente con Jumbo, sino que quedó Metro como tal, es el ancla en esta fase 1, y este centro comercial logró, digamos, vincular alrededor de 400 personas que surgieron de todo este proceso de los mototaxistas, pero no solamente ellos, sino sus familias, porque algunos de ellos por su edad ya no calzaban con las oportunidades laborales que de alguna manera generaban estas personas. Y entonces, como conclusión, pensamos nosotros que el éxito de una política de inclusión productiva tiene 3 procesos importantes. Lo primero, la concertación. No hacerlo es nefasto. No hacerlo desencadena cualquier tipo de situaciones ya probadas. Es importante que las personas sientan que participan. Miren, cuando hemos revisado los casos, en el caso de Valledupar, Transvalle no fue percibido como un aliado de ciudad, sino como un enemigo del transporte, pero sobre todo un enemigo para el ingreso de las familias que dependían únicamente de ese transporte, de ese medio de subsistencia o de transporte. Entonces, lo ven como enemigo y lo atacan, automáticamente lo van a atacar. Y eso nos pasa en cualquier situación de nuestra vida cotidiana. Lo que no nos es familiar y lo vemos como amenazante, lo atacamos. Es una tendencia muy de nosotros los seres humanos, así que consideramos que es importante la participación y desde luego la articulación, que no por ser la última que está ahí es la menos importante. De hecho, pensamos que mucho antes es importante hacer toda una articulación de las instancias y los actores para poner a funcionar, para poner a correr este proceso de articulación con el tema de política de inclusión productiva. Entonces, era eso lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer una sesión de preguntas, entonces recordemos que tenemos 10 minutos para realizar las preguntas a los 2 ponentes. Entonces invitamos a la primera ponente. ¿Dónde está? Y le pedimos a las personas que están interesadas en hacer preguntas, por favor levantar la mano. Fácil. Bueno, muy buenos días. Tenía la oportunidad obviamente de conocer el ejercicio de Valledupar y tengo una inquietud, pues 2 inquietudes frente al estudio de desarrollos educativos. Tú mencionabas como recomendación la importancia de políticas y decías que habían hecho unos estudios de la ley 1429 del primer empleo que no habían tenido sus efectos esperados. Me llama la atención y quisiera saber tu punto de vista, digamos, a la luz del estudio que realizaste, y es el programa de los 40.000 primeros empleos que está liderando el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Que es para población joven. Quisiera saber si lo conoces y si podrías enlazar tus recomendaciones y tus hallazgos frente a este tipo de programa. Bueno, pues el programa de los 40.000 primeros empleos, pues primero que no lo conocía de nuevo, y el estudio pues tuvimos en cuenta fue la ley del primer empleo. Se analizó cómo los efectos que esta ley había tenido sobre la experiencia de los jóvenes, y realmente se ve que la ley en un comienzo pues empezó enfocándose hacia los jóvenes, pero después se fue desviando y se olvidó por completo los jóvenes. Entonces sí sería como interesante mirar si esa política, es una política de los 40.000 nuevos empleos, sí logra generar un impacto en la experiencia en la sobreeducación de los jóvenes. Digamos, ahí daría tal vez una recomendación. Me parece importante que pudiera, digamos, el programa se cierra a mediados del otro año, ¿sí? Entonces hay una apuesta, digamos, a nivel de cada departamento, digamos, ¿cómo se diría? Sí, se distribuyen esos 40.000 primeros empleos para jóvenes a nivel de cada departamento. Entonces se podría mirar tanto el efecto para Santander como para el país.
Mi otra recomendación sería, dado que pues, todo este programa se está impulsando a través de las cajas de compensación, en este caso Cajazán y Compenalco, aquí en Santander me parece muy importante que ellos conocieran estos hallazgos o esta ruta que ustedes encontraron, porque precisamente pues es una apuesta ahorita desde el Viceministerio de Empleo y Ingresos del Ministerio del Trabajo, y me parece importante conocer cómo ustedes midieron ese impacto de la Ley 1429, porque de hecho hay una subdirección de formalización laboral, no sé si la conozcas también, que hizo un estudio a nivel país. Entonces creo que, no sé si es posible como retroalimentar ese ejercicio y conocer y mirar el impacto después de un y otro año. Bueno, con respecto a eso, pues ahorita con el profesor Luis Alejandro estábamos hackeando su Facebook, porque usted era pues exalumna de él. Entonces estábamos mirando, bueno, sí, algo así. Estábamos mirando que usted tenía una relación con eso, con la ley del primer empleo, y que se estaba generando como una campaña de crear una nueva ley del primer empleo para los jóvenes. Entonces hablábamos con el profesor que, pues, para hablar con usted a ver qué era lo que realmente pues, se estaba haciendo y comentarle pues, acerca del estudio. Y pues lo que se hizo básicamente fue un modelo donde que se miraba el efecto, se hacía una interacción con ese modelo econométrico antes de la implementación de la ley. Por eso se hace desde el 2008, que es donde tenemos datos de la gran encuesta integrada de hogares, del 2008 al 2010, que fue donde se implementó la ley. Después de la implementación de la ley, miramos si había cambiado ese efecto de la experiencia. Entonces, pues se encontró que no. Pero sí se hace como un antes y un después, y esa es la manera como analizamos si al 2013 la ley había logrado hacer algo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como aquí todos nos conocemos entre todos, entonces yo tuve la oportunidad de codirigir este trabajo, que fue la tesis de grado de Vanessa, y pues la principal limitante que nosotros encontramos, y dándole un poco de respuesta a Diana, es como el programa de primer empleo no se hizo de forma experimental, entonces para evaluar el efecto, para evaluar el impacto es mucho más complicado. Entonces nosotros lo que hicimos, y lo hicimos junto con Alexandra y con Vanessa y Karen, fue mirar, bueno, de qué manera entonces podemos mirar ese efecto de la ley, y por eso creamos en ese modelo Logic multinomial esta interacción y miramos si era significativo o no era significativo. Sin embargo, pues esto no es una medida real del impacto y no es una medida real del efecto, porque diseñar la evaluación de ese impacto, de ese efecto con el programa no fue diseñado experimentalmente, es muy complejo. Ahora que tú nos hablas de este programa de los 40.000 empleos, a mí me queda la duda, ¿este programa fue experimental? No, creo que tampoco, simplemente se implementó la política y no se diseñó un piloto antes, ¿cierto? No estoy mal. Sí, ok, y está. Entonces, bueno, a partir de ahí quizás sí podríamos ver, y entonces como tú dices que está en algunas regiones, lo podríamos ver a partir de ahí, podríamos diseñar algo para evaluar efectivamente ese efecto que pueda tener. Eso sí, pero ya sería como que algo más extra, de cuáles podemos basar también en este trabajo que realizaron Vanessa y Karen. Es como una recomendación, porque las cajas son los operadores de ese programa en cada departamento. Entonces, digamos, por lo menos desde el ministerio no conocíamos ese estudio. Entonces creo que es una ventana de oportunidad para, y lo que tú dices, también es un ejercicio complementario a lo que sigue los 40.000 primeros empleos, la ley que se radicó en el Congreso también para población joven hace un poco más de una semana, que se radicó con el ministro del Trabajo. Entonces creo que hay una luz ahí, un camino que se está abriendo, una ruta investigativa interesante para ustedes. Bueno, buenos días. Con referencia al Ormel Cesar, el tema del mototaxismo en Ocaña es un fenómeno que también está afectando bastante. Entonces, yo quiero pues primero contarles más o menos cómo es en Ocaña, qué ha pasado en Ocaña con el mototaxismo
mototaxismo, aunque no se han hecho estudios, hasta ahora una compañera está empezando, pero como investigadora, con la ORMED con el PNUD no hemos tratado ese tema para trabajarlo, pero viendo el trabajo que ustedes hicieron es interesante. Entonces, en Ocaña, el alcalde que está saliente, el alcalde saliente, casi lo pusieron los mototaxistas. Entonces, él fue muy permisivo, él no hizo control, ellos hacían lo que querían, están haciendo lo que quieren. En Barranquilla yo estuve en un caso, estuve en una experiencia que ellos mostraban, no sé si usted la conoce. En Barranquilla hicieron el trabajo con ellos, los capacitaron, en el día ellos trabajaban y les dieron ofertas, les crearon empresas y todo, y en la noche ellos volvían y ejercían la actividad de mototaxismo. Entonces eso pues también no mitigó realmente el problema. Me gustaría conocer, porque yo estuve mirando acá, estuve mirando y no veo los resultados, lo que contaban, lo que realmente pasó. Entonces sería interesante que nos lo compartieran, porque sirve de experiencia. Por todo lo positivo que yo le logré ver, sirve de experiencia porque sería muy bueno que nosotros en Ocaña no lo hiciéramos como investigación y que la investigación se nos quede ahí, sino realmente busquemos estrategias reales para mitigar esa situación. Y con referencia a lo que decía de que el 90 y algo era de Valledupar, 61. bueno, en Ocaña sí, la mayoría son de Aguachica y de Río de Oro. Entonces, pero eso puede ser percepción. Sí, puede ser percepción, pero uno se da cuenta, por ejemplo, porque yo me he subido al mototaxi y yo le decía, bueno, que es que a mí me parece, a mí me parece un servicio donde el mototaxi, claro, yo no me subo cualquiera, yo conozco mi no, yo sí tengo a alguien que me transporta habitualmente, pero lo conozco, sé quién es. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes de la universidad que trabajan de mototaxistas. Entonces uno les pregunta, llévenme a tal dirección, y ellos no conocen, Ocaña no conocen, eso donde, el barrio, llévenme a tal barrio, ellos no conocen el barrio de donde es. Entonces uno se da cuenta, y además el hablado, porque el de al lado de Ocaña es muy notable, entonces uno se da cuenta. Pero es percepción, o sea, no hay un estudio que diga lo que ustedes estaban contando ahorita acá. Entonces sí me gustaría como conocer si ustedes ya publicaron esos resultados, esa experiencia, entonces sí me gustaría conocer. Bien, gracias. Varias cositas. Lo primero, afortunadamente el fenómeno del mototaxismo llegó a Valledupar y eso hizo que las empresas y la comunidad y la sociedad lo enfrentaran. Pero eso no fue posible a través de percepción. Finalmente son estudios. En Bucaramanga, todavía cuando vamos a archivos de prensa, la gente dice una cosa, dice otra, pero ojalá alguna universidad y un observatorio de acá se diera la pela, como llamamos nosotros, de hacer el estudio, porque hasta que no se conozca bien el fenómeno, no se podrá enfrentar realmente y de manera pertinente. Pero el fenómeno, sí pensamos que para el caso de Valledupar hay algunas alternativas que se están mirando. En Barranquilla, ocurre que el sistema de transporte no llega a todas las partes. Por eso se permite en algunas localidades, en algunos barrios. Nosotros, para el caso de Valledupar, estamos pensando en los sistemas de modos alternativos de transporte y se está pensando en pequeñas motos con cabina, con capacidad para 6 personas, que sirvan de alimentadoras del sistema. Es decir, en barrios subnormales, donde el mototaxismo tiene de pronto en este momento su mayor fortín, es porque hay ausencia de transporte público. Así que lo que se está buscando es que ese tipo de motocarros alimenten desde las zonas subnormales al sistema formal en las zonas ya que tienen que ver con la parte urbana. Entonces, eso lo estamos mirando, porque para el caso en donde no haya transporte público, definitivamente el tema del mototaxismo
va a tener que estar ahí mientras se suple esa necesidad. Aquí en Bucaramanga, cuando estudié el caso, ya incluso hay carros dedicados a esa actividad, además de las motos, carros piratas que estaban prestando el servicio, porque en algunas zonas de alguna manera no está esa posibilidad, pero eso es percepción y hay que hacer el estudio. Y segundo, no tenemos documentos. Esto hace parte de las lecciones aprendidas que como equipo, como ciudad en la mesa lo hemos discutido, pero la invitación que usted de hecho, lo que usted sugiere es una invitación que la tomamos muy en serio y vamos a tratar de documentarlo. Allá ojalá podamos tener esa posibilidad de mirar como las lecciones aprendidas, porque de esto hay mucho más, pero por efectos de tiempo solamente mencionamos las más relevantes. Entonces, gracias. Bueno, buenos días. Mi pregunta va dirigida también a la red CESAR, y es ¿cómo encasillaron ustedes el tema del espacio de las carreteras, el tema de infraestructura, el espacio de los andenes, todo eso? Porque digamos que en Bucaramanga el mototaxismo es una medida de transporte informal que ha sido bien aceptada por la comunidad por el mismo problema que hay en estos temas de movilidad. Las carreteras se han quedado muy pequeñas para la población y aquí en Bucaramanga es muy cerca todo, pero aún así uno se puede tardar alrededor de 45 minutos a una hora llegando a una distancia relativamente muy corta. Entonces por eso la gente prefiere tomar el mototaxismo, aun cuando pues, puede ser un poco más costoso que el bus, aunque el bus acá realmente pues, me parece es algo caro. Pero entonces yo quería saber cómo ustedes encasillaron el tema del espacio público y el tema del transporte urbano, o sea, cómo se encasillan las rutas. O sea, tú decías que el mototaxismo más es en algunas áreas, específicamente acá en Bucaramanga es en todo el espacio, y también es un problema digamos, yo vivo en una zona donde para llegar a la 33 o a otras zonas bastante recurridas es muy difícil tomar transporte, el transporte se demora muchísimo, entonces mototaxismo es una manera de aprovechamiento porque toma otras rutas mucho más cercanas. Pues todos esos temas de espacio, todos esos temas de movilidad, cómo son tomados, porque el alcalde electo ha manifestado su apoyo en este tema del mototaxismo, porque como él bien lo dice, es un problema, es una consecuencia que resultó de la mala planeación y la mala política. Entonces él dice, no lo voy a atacar así como voy a prohibir el mototaxismo como sucedió en Valledupar, sino lo que quiere él es mirar qué fue lo que pasó para encontrar las soluciones a esto y no atacar directamente a esta población. Bueno, para el caso, igual que en Ocaña, muchos alcaldes fueron puestos por mototaxistas. De hecho, uno de los aspirantes a la alcaldía, su programa bandera era desmontar el decreto. Y con eso se iba a hacer elegido. Afortunadamente, gracias a Dios, esto no fue posible. Si no hubiéramos vuelto a hacer otra vez. Para el caso particular, digamos, la Universidad Nacional, paralelo al estudio que nosotros hacíamos, hizo un estudio de movilidad. Y dentro de ese estudio también demarcó las zonas que iban a ser protegidas y que definitivamente se iba a restringir el ingreso de parrillero hombre o mujer incluso a esa zona. Entonces se contrató un estudio con la Universidad Nacional del tema de movilidad y transporte público, y ellos definieron que, por ejemplo, en la zona de patrimonio histórico iba a ser protegido. Así que todos los cuadrantes fueron protegidos en ese sentido. Lo otro tiene que ver con el comercio. Hay calles del comercio que son muy fluidas. Desde luego, desmontar el mototaxismo en esa zona era una queja que iba a presentar el comercio, porque eso le significaba menos ingresos por personas que entraban a sus negocios. Pero finalmente el alcalde, yo en eso sí, no soy de corriente política, pero celebramos nosotros en la ciudad que él haya enfrentado el fenómeno, y finalmente dijo, no importa si vendan más o vendan menos, tienen que vender y tendrán que ellos buscar las estrategias, pero aquí no entran mototaxistas. Entonces, así se demarcaron digamos, las zonas para restringir el ingreso de mototaxis allá en la ciudad. ¿Sí? ¿Hay otra cosa? Sí, finalmente fue un tema en donde nos sentamos y miramos los resultados del estudio que sugirió la Universidad Nacional. Nosotros en eso tuvimos casi que poca injerencia, porque realmente no era un tema
de nuestro resorte, pero finalmente así se dio. Un tema de negociación entre policía de tránsito, planeación municipal, comerciantes y demás. Hay una concertación que fue importante para nosotros. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar, para cerrar como este ciclo, entonces vamos a realizar un conversatorio sobre el mercado laboral y educación pertinente. Entonces vamos a llamar a Joana Rodríguez, docente investigador de la UNAV, Alexander Castillo y docente investigador de Ormex Sáenz. Entonces los invitamos a pasar para que ellos sean las personas que van a moderar este conversatorio. Buenos días nuevamente para todos y todas. Ustedes saben, me invitaron acá a hablar un poco de pertinencia de la educación y siento que este es el momento más apropiado para hablar del tema, principalmente porque, como muchos saben, en Ormex Santander y específicamente en la UNAV, estamos realizando en este momento un apoyo desde el Ministerio, acá con Diana, como una política que se está empezando a implementar, un proyecto de política que es el Marco Nacional de Cualificaciones, que viene del Ministerio de Educación. Y justo ayer entonces teníamos una reunión con varios empresarios y se les estaba comentando pues en qué consistía este estudio que estamos haciendo y de qué manera nosotros como Ormex Santander íbamos a ayudar en esta investigación. Entonces, la idea, les cuento un poco de lo que sé, de lo que me han contado también. La idea es que a partir de este Marco Nacional de Cualificaciones, lo que se empiece a certificar en los trabajos sean más competencias o cualificaciones que exactamente como profesiones. Y entonces eso se vuelve un tema interesante porque la educación viene a jugar un papel importante, porque ¿qué es lo que estoy aprendiendo yo? ¿Qué es lo que yo como docente por lo menos estoy enseñando en la universidad? Entonces yo enseño teoría económica, yo enseño a realizar estimaciones, ciertos modelos empíricos, pero aparte de eso, ¿qué competencias me está requiriendo el mercado laboral o qué competencias son las que mis estudiantes están necesitando cuando salen al mercado laboral? Y entonces quizás mis estudiantes, que tengo acá varios, saben que nos molesta mucho con la puntualidad y con la presentación de los trabajos y todo lo demás. Y hace poco teníamos una reunión con los egresados en la UNAV también y nos decían: uy, no, profesores, lo que pasa es que ustedes con todo esto que nos molestaban de la presentación de trabajo nos ha ayudado muchísimo en el mercado laboral, porque cuando nos hemos ido a presentar en ciertas convocatorias nos hemos destacado. Entonces, me parece interesante este como proyecto que se está haciendo a partir del Ministerio de Educación en colaboración con el Ministerio de Trabajo, porque, bueno, yo ahora que estoy enseñando en la universidad, estoy enseñando una teoría, estoy enseñando unos modelos, también tengo que enseñar ese tipo de competencias y habilidades, ese tipo de cualificaciones. Entonces ayer, mientras estaba en la reunión con los empresarios, me surgían muchísimas preguntas en la cabeza. Obviamente en esos momentos son preguntas sin respuestas, pero digamos que hay como varias ideas ahí como en las cuales podríamos profundizar y que desde los Ormex todos, de los Ormex pues podemos realizar diferentes investigaciones. Y es, bueno, entonces, uniéndome un poco al trabajo de Vanessa, la sobreeducación, los desajustes educativos, que puede ser sobreeducación o infraeducación. Bien, en este espacio hemos dicho, Vanessa nos lo contó rápidamente, que para medir los desajustes educativos es complejo. Y medir los desajustes educativos es complejo porque ¿cómo yo determino si una persona está mayor o menor capacitada para desempeñar un trabajo? Entonces, una forma de hacerlo podría ser precisamente por esas competencias o habilidades. El problema es que ¿cómo mido esas competencias o habilidades? Entonces, este proyecto de ley podría ayudarme a crear un indicador mejor de desajustes educativos para el mercado laboral, que asimismo me permita adaptar estudios en las universidades y centros de trabajo. Bien, por otro lado, la experiencia
de lo que nos hablaba un poco Vanessa también en el estudio que realizó. Encontramos pues en ese trabajo que la experiencia se me está afectando a entrar al mercado laboral, y entonces en este sentido ahora con este nuevo proyecto de marco nacional de cualificaciones, la experiencia todavía va a ser un factor determinante, y yo a priori podría decir que sí. ¿Por qué? Porque es que este proyecto de marco nacional de cualificaciones también me está buscando que personas que no son profesionales, es decir, que no han pasado de pronto por un centro educativo formal como la universidad, pero sí tienen mucha experiencia y por lo tanto tienen muchas habilidades y competencias, pues que ya están en el mercado laboral, puedan ingresar mucho más fácilmente a otros trabajos, o puedan tener una mayor inserción. Pero entonces vuelve el problema de los jóvenes. Pero los jóvenes que todavía no tienen experiencia, que no tienen ciertas competencias, entonces ¿quién los debe formar? Las universidades, el colegio, primera educación básica, primaria, ¿en dónde? ¿Dónde me voy a sentar? Entonces esas es como las dos preguntas que por el momento tengo ya como más claras, que podría pensarse como para empezar a investigar al respecto de ello. Y es interesante pensar porque la educación efectivamente yo necesito mirar si esta educación es pertinente o no para esos requerimientos en el mercado laboral. Que la compañera haga un comentario, de pronto un aporte, algo que quisieran interpretar. Profesor País. Gracias. Efectivamente la discusión ahora es educación pertinente y tenemos unos límites en términos de la formación, y se ha conversado con personas del ministerio y de la academia en diferentes frentes, porque podemos estar llevando la educación a la educación para el trabajo y no la educación para la vida, y ahí hay unos límites que hay que empezar a estudiar, sobre todo en primaria y secundaria, pero indudablemente el tema vocacional hay que empezar a explorarlo en el largo plazo. Modelos, empezar por la educación muy cercano a algunos de nosotros en términos de procesos de investigación, ha venido revisando el modelo de Singapur, de Finlandia, de Alemania y otros países, y la gran conclusión al final es todos son muy buenos porque todos obedecen a un entorno propio. Y la pregunta entonces es cuál es nuestro entorno propio y cuál es la apuesta que queremos de largo plazo. Pensando, por ejemplo, los chicos en bachillerato, si su proceso vocacional debe responder todavía a cosas del siglo XX, o deberíamos empezar a unir programas empresariales, como ya lo hace Medellín, donde las empresas apadrinan a los estudiantes de los últimos años para tener educación pertinente, pero educación pertinente que está unida a proyecto de vida, a un tema de valores, un tema de educación experimental y de aprendizaje a largo plazo. El reto es bien interesante, tan interesante que puede cambiar el modelo de productividad de nuestro país, pero que indudablemente hay que hacer esos. Muchas gracias. Bien, de pronto quería lanzar como algunas preguntas provocadoras en ese sentido, porque se me ocurre pensar en pertinencia de qué, pertinencia para qué, pertinencia para quién, quiénes ganan con esto de la pertinencia. Tenemos claro lo que realmente queremos significar con el tema de pertinencia, porque uno mira, por ejemplo, el caso de la pertinencia en relación solamente centrada en habilidades técnicas, por ejemplo. A nosotros en Valledupar nos pasó un caso, y era que el centro comercial que les mostré, Mayares Plaza 1, fase 1 y fase 2, nos encontramos que cuando analizamos lo que ellos querían como empresarios locatarios, alrededor de los 118, 120 empresarios locatarios querían y demandaban, realmente nos llamó la atención que en 8 de 10 casos no querían personas con experiencia, ni en ventas, ni en formación, en capacidades como en caja o cosas por el estilo. Lo que más pedían estaba referido a habilidades blandas, a la formación del ser.
Entonces está el tema del compromiso, la puntualidad, el tema de la responsabilidad, el tema de la amabilidad, de la atención, todas ellas que no tienen directamente nada que ver en principio con capacidades técnicas. Entonces, ¿la pertinencia de qué? Estamos hablando de pertinencia de habilidades y capacidades técnicas, o no será que también hace falta hablar de la pertinencia desde el punto de vista de esas habilidades blandas que también son fundamentales, que ya el empresario nos está diciendo, miren, de que esté formado no se preocupe que yo lo formo, porque Jumbo nos lo dijo. Jumbo nos dijo para el caso de Guatapurí Plaza, necesito 80 personas y no se preocupe en que estén formados, yo los formo, porque Jumbo tiene su propia escuela de formación. Yo lo necesito con estas habilidades, y nos mencionaba casi que lo mismo que les acabamos de mencionar. Entonces, tendríamos que revisar el tema de pertinencia de qué. 1. 2. Pertinencia para quién. Pertinencia para el Ministerio del Trabajo, o pertinencia para el empresario, o pertinencia para la universidad, o pertinencia para la institución de educación para el trabajo. Finalmente, ¿hacia quién va dirigida la pertinencia? Porque correríamos el riesgo de que la sobreoferta termine sobrecalificando en competencias a la población. Nos pasó con el caso de Nanda Marín, una población que fue desplazada y llegó a Valledupar y se crearon con este tema de las casas gratis, vivienda gratis, varias unidades habitacionales. Nanda Marín era una, alrededor de 2.000 familias. Y cuando hicimos el estudio que Normet realizó, lo hicimos un poco para determinar el impacto de antes de tener casa gratis y el después de tenerla. Cuando hablábamos del tema de vocación, le preguntábamos en qué había sido formado. Y hubo personas que nos dijeron que habían sido capacitados en jardinería, en mecánica y en madera. Y uno dice, y otro había hecho hasta belleza. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿esto qué es? O sea, si finalmente el tema de pertinencia no tiene que responder solamente a una falta de una meta o al cumplimiento de un logro, sino que tiene que responder a la realidad de para quién va dirigida esa pertinencia. Entonces nos encontramos con personas que definitivamente le pegan a todo para ver qué arañan o qué agarran en medio de ese río revuelto que hay. Y yo creo que esa es una invitación importante que habría que hacer. Esta pertinencia ya no solamente de qué, sino también para quién. Y lo tercero es revisar si la pertinencia realmente es un negocio que interese a los actores en todo este tema de dinámica laboral. Porque realmente las que más han salido ganando en este juego o en esta dinámica, en este escenario, son las instituciones de formación para el trabajo, porque les queda muy fácil diseñar paquetes a la medida. En cambio, a las universidades les cuesta un montón. Y hay una oportunidad importante, una oportunidad interesante para las universidades, pero les está costando. Y son las que menos participan en este proceso. Entonces, ¿para quién viene siendo un negocio? Y definamos negocio de qué tipo, porque es allí donde se genera un atractivo. ¿Será que la universidad puede hacer lo mismo que están haciendo las instituciones? ¿Sí o no? ¿Y de qué depende? Si realmente es el factor económico lo que más las está llamando a diseñar esas ofertas, porque si no resulta atractivo, aunque yo diseño un programa para 15 personas, para 20 personas, realmente no me va a dejar nada, porque finalmente esto tiene que ser un poco de corresponsabilidad. Y si para la universidad no es un negocio, hablo de la universidad privada, sobre todo, no es un negocio, seguro que allí no se mete. Entonces quería como dejar en el ambiente esos tres interrogantes y desafíos un poco en relación a la referencia. Gracias. Buenos días. Esta pregunta para ti, Mohamed César. ¿Es tu nombre, perdón? Alex. Me parece muy interesante el ejercicio que ustedes están haciendo, Mohamed César, porque si planteáramos que hay unos niveles de intervención, creo que la gran mayoría de los Ormed están en el nivel 1, por decirlo de alguna manera, es decir, que hacen investigación sobre el tema del mercado laboral, pero veo que ustedes han pasado a un nivel 2, es decir, no solamente hacen los estudios, sino que están dentro de la política, ¿no? que creo que me parece lo más importante. Yo quisiera que de pronto, de manera muy rápida, nos contaras un poco cómo llegaste a ese nivel 2 y si eso responde a
a una estrategia que fue planteada dentro de la política de inclusión productiva, o ustedes plantearon la política de inclusión productiva? Bien, es una pregunta interesante. No diseñamos la política, incidimos en ella. Afortunadamente había actores locales y de hecho estuvo el PNUD, el Ministerio del Trabajo, digamos, generando como el escenario para hacerlo posible. No sabía de los niveles, pero chévere. Nivel 2, interesante. No, yo creería que todos estamos llamados a eso desde un principio. A veces ocurre que la tarea nos ocupa mucho. Yo creo que le pasa a muchos ormedes que estamos ocupados mucho en la actividad, en la tarea. ¿La tarea qué es? El producto, ¿sí o no? Y eso nos ocupa las 24 horas. Pero en el caso particular hay una ligera ventaja, y es que además de la tarea me inquieta mucho el nivel de gestión. Me he metido mucho en ese tema y me he dejado un poco al equipo que se defienda con la tarea. Entonces, el tema de delegación y de mirar quién es fuerte en qué, y bueno, quién se va a ocupar de qué, ese es un poco el ejercicio que nos llevó a meternos allí en la prueba del lobo, porque finalmente era negociar con intereses políticos, intereses particulares, intereses privados, pero era el hecho de decirle a la ciudad, miren, necesitamos un observatorio que haga vigilancia, que haga estudios que les permitan tomar decisiones de manera particular, muy ajustada a las necesidades. De hecho, en la política, está por ahí el librito, Judith, ¿me lo puedes mostrar? En ese libro hace mención del observatorio. La verdad, yo no pensé que íbamos a quedar ahí como incluidos. Este es el libro que les mostré en la foto, ese que está aquí. Esta es la política de inclusión productiva para personas en condición de vulnerabilidad y pobreza. Y en algunos de los apartes, la política menciona al observatorio y dice, por ejemplo, fortalecimiento de instancias de producción y análisis de información. Y dice, esta estrategia busca apoyar la consolidación de un sistema local de información y de una instancia de referencia, como los observatorios de mercado ORMED, para la caracterización y análisis de información socioeconómica de la población en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, así como para la identificación de potenciales productivos y de competitividad local. En este sentido, se requiere aunar esfuerzos técnicos y financieros para el fortalecimiento técnico y operativo del Observatorio de Mercado Laboral, actualmente operado, y bla, 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 ¿no? Entonces, logramos estar aquí en este librito. Y estar aquí ha sido muy importante para nosotros, porque es cuando nos podemos sentar con el alcalde. Yo ayer le decía al alcalde, estamos presentando los aciertos y fracasos de su política de comunicación. Excelente, Alexander, muy bien, Alexander, me dijo por mensaje. Y yo creo que es muy importante estar en contacto con los tomadores de decisión. Pero si estamos en contacto solamente con la tarea del producto para PNUD, del producto para mi trabajo, del producto para el operador, créanme que la capacidad de incidir desde el producto va a ser muy difícil. Y si me lo preguntas del modo que lo hiciste, yo creo que el éxito es estar muy de cerca. Alguien tiene que estar cerca del tomador de decisión, de alguna manera, en una reunión, en un evento muy afín con la temática que se está tratando, pararse y opinar, pararse y hablar, pararse y decir, nosotros desde el observatorio no pensamos que sea así, tenemos información que da cuenta de esto, de esto y de esto. En ese momento, cuando nos escuchan, ya no desde el plano especulativo, sino de la información que está, es que no lo dijimos nosotros, lo interpretamos y lo plasmamos en un estudio, pero lo dice la gente. Entonces, creo que fundamental ha sido eso, estar del lado muy cercano, y no por el tema relacional, no es que yo sea amigo del alcalde ni nada de eso, sencillamente soy un actor más que juntamente con el equipo hemos redireccionado como nuestras funciones y dijimos, no, metámonos aquí. Ahorita, por ejemplo, estamos con la caja de compensación familiar y hablo con el técnico en relación al grano, pero luego me siento con el subdirector y me invita a tomar un café, y en medio del café platicamos de las cosas. Le decimos, oiga, ¿sabe que es importante revisar el tema de sostenibilidad para el 2016? ¿Qué tiene por ahí para hacer? Y él entonces, oye, interesante que hagamos esto, vale, sí, y lo hacemos, y finalmente termina sucediendo. Eso es fundamental, y finalmente decirte que incidimos en esto, y ha sido afortunado, digamos, de alguna manera, semanalmente nos están citando en medios impresos, me llaman para consultarme. Hace algún tiempo salió, bueno, hace unos 15, 20 días,
salió el índice de competitividad por departamento. Y entonces el ORMED, ¿qué dice de eso? Hace otro tiempo salió una noticia sobre el tema incluso de la subida del dólar. Subió el dólar y eso impacta en el empleo. Y me toca estudiar eso. Me toca ponerme a repasar, ¿verdad? Porque ellos quieren que nosotros opinemos y digamos algo. En la canasta familiar el tema electrodoméstico es lo más comprado por los vallenatos. ¿Por qué? Por MED, ¿qué dice de eso? O sea, listo, vamos a estudiar, lo revisamos, vamos a decirle algo a la gente. Entonces, yo creo que finalmente los aliados también juegan un papel importante en este proceso.